Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy el doctor Rapizar Darío. Soy médico traumatólogo del Hospital Central. Soy médico de guardia. Bueno, lo que vamos a charlar hoy día es sobre trauma musculoesquelético del curso de emergentología. Lo primero que vamos a hacer es establecer los objetivos de la charla. Lo primero que vamos a hacer es reconocer las lesiones musculoesqueléticas en un paciente politraumatizado. Vamos a identificar, como lo describe la TLS, las lesiones que ponen en peligro. Primero la vida, después la extremidad y después la función del miembro. Y como tercero vamos a hablar algo del manejo inicial de las lesiones musculoesqueléticas. Lo primero, como introducción, lo primero que tenemos que determinar es que hay una fase prehospitalaria y una fase intrahospitalaria. En la fase prehospitalaria es cuando uno llega al accidente. Lo primero que tiene que hacer es realizar una evaluación de los pacientes, realizando un triage del mismo, identificando cuáles son los rojos, amarillos o verdes, según cuáles son potencialmente salvables o no. Después de estos pacientes, tiene que hacer el ABCDE, que todos lo conocemos y vamos a hablar después, hacer un traslado de los mismos, y dentro de la fase intrahospitalaria, lo que tenemos que hacer es establecer todo para que el paciente que llega politraumatizado pueda ser atendido de la forma más rápida posible. Lo primero que hacemos al llegar a un accidente es ver cómo fue el mecanismo de dicho accidente. Recordemos que puede haber accidentes de todo tipo. Puede ser, por ejemplo, un choque frontal en auto, donde suponemos que los conductores han tenido un trauma importante. Otro accidente, por ejemplo, es que se ha devuelto un camión. Otro tipo de accidente donde hay generalmente lesiones múltiples, por ejemplo, una caída de un avión, no es muy frecuente, obviamente, pero donde hay lesiones múltiples y hay múltiples accidentados, hay que tener muy claro y muy frío para la hora de elegir los pacientes salvables o no, y realizar un buen triage y establecer una forma de ataque, por decir de alguna forma, a estos pueblos con múltiples ambulancias, múltiples médicos para poder atender la mayoría de los pacientes. Otro tipo de accidente, y esto nos demuestra que puede haber accidentes de cualquier tipo, por ejemplo, en un tren contra un auto. Otras lesiones de menor medida, pero que pueden ser potencialmente graves, por ejemplo, una caída en bicicleta. La clásica caída o lesión en moto, choque en moto, donde vemos un traumatizado que ha perdido el casco, eso no habla de un golpe grande, mucha gente atendiendo alrededor y en realidad ninguno ayudándolo. Entonces, bueno, nosotros nos llegamos, tenemos esta situación y tenemos que ver cómo vamos a atender y cómo vamos a enfrentar a este paciente. Otro clásico de los traumatólogos, los traumatismos deportivos, que si bien no son generalmente traumatismos, si bien que comprometen la vida, pero son traumatismos que pueden comprometer la función ya que han tenido fracturas o fracturas expuestas. Otro tipo de accidente, que también puede ser, es en colectivo. Lo importante que tenemos que determinar es que generalmente llegamos, tenemos un paciente que está politraumatizado, es decir, ha tenido varios traumas en diferentes partes del cuerpo, trauma abdominal, trauma torácico, trauma cervical, trauma en los miembros superiores y trauma en los miembros inferiores, y ahí es donde uno se pone a pensar cómo va a enfrentar a este paciente para poder salvarlo, ¿no es cierto? Acá es donde uno piensa, ¿qué hago y cómo lo hago? Acá tenemos que establecer, primero que todo, la revisión primaria. Como sabemos, la A de vía aérea, la B de ventilación, la C de circulación. Bueno, después hacer la D y la E. Aparte de eso, hacer una buena resucitación inicial. Hay que reconocer rápidamente cuáles son las lesiones musculoesqueléticas que ponen en peligro la vida del paciente, alinear e inmovilizar las lesiones evidentes y hacer un buen traslado. Entonces uno acá sospecha y dice, o la mayoría de la gente, un politraumatizado, como es traumatizado, va para el traumatólogo, y en realidad el traumatólogo es uno más del equipo médico que lo tiene que atender. Este equipo médico generalmente está formado por médicos clínicos, médicos cirujanos y médicos traumatólogos, más las personas que están alrededor de un paciente que llega politraumatizado. Dentro de las lesiones musculoesqueléticas y de lo que nos vamos a enfocar, hay un montón de lesiones que hay que tener en cuenta. Las vamos a dividir, según como lo establece la TLS, en lesiones que ponen en peligro la vida del paciente, lesiones que ponen en peligro el miembro del paciente y lesiones que ponen en peligro la función. Las lesiones que ponen en peligro la vida, tenemos tres lesiones importantes: síndrome de aplastamiento, hemorragia arterial mayor o trauma complejo de pelvis asociado a hemorragia. Acá lo vemos de nuevo, lo vamos a hablar ahora y vamos a hacer un importante énfasis en el trauma complejo de pelvis con hemorragia. Generalmente el escenario del paciente es el siguiente: el paciente que ya está intubado, ya viene con estado con ventilación mecánica, tiene la espinal, un pleural por el izquierdo
Y ahora el paciente no satura bien, pero está estable hemodinámicamente, una frecuencia cardíaca elevada, una tensión arterial baja. Tenemos al paciente hipotenso, estamos resucitando y vemos un edema progresivo en flanco, escroto y región perianal. Generalmente estos pacientes, si uno sigue las normas del ATLS y le hace una radiografía cervical perfil, una radiografía de tórax y una radiografía de pelvis, determina gran cantidad de las lesiones importantes que tiene. En la radiografía de pelvis es donde nosotros podemos observar las mismas. Lo que hay que tener en cuenta como un signo clínico importante es el edema en la zona escrotal y en la zona vaginal. Si bien no es inmediato, se presenta en los 30 minutos u hora posterior al accidente, y esto es un signo patognomónico de probable lesión pelviana. En estos casos, como vemos en las imágenes, ya tienen una cincha, pero esto hay que actuar de forma rápida, pues si vemos el edema, a raíz de hacerle las radiografías directamente con la parte clínica, tenemos que dar cuenta que la lesión pelviana. La parte clínica que podemos ver es discrepancia en la longitud y en la rotación de los miembros inferiores. Uno hace la prueba del libro abierto, del abrir y cerrar la pelvis, y nos damos cuenta que hay una inestabilidad mecánica de la misma. Un médico que una vez una inestabilidad en la pelvis se va a dar cuenta siempre porque es muy llamativa esta maniobra. Y esta maniobra se recomienda hacerla una sola vez porque al abrir pelvis, si ya hubo un traumatismo y uno vuelve a hacer el mismo movimiento, puede causar una lesión ya sea venosa o arterial secundaria a dicho movimiento. Entonces se recomienda que lo haga la persona más entrenada una sola vez para darte cuenta si está inestable o no. Dentro de los tipos de lesiones pelvianas tenemos las lesiones por cierre del anillo y por las lesiones por apertura del anillo. Generalmente las lesiones por cierre del anillo se producen por un trauma directo, en este caso, como muestra la imagen, un trauma de la izquierda, provoca una fractura de la ilíaca, fracturas de la rama ilioiscopubiana, fractura de la, y lesión de las sacroiliacas derechas, con ruptura de los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso. Esto provoca que, por ejemplo, como muestra la imagen, la hemipelvis izquierda se produzca un cierre de ello, se mete en la zona endopelviana y esto va a dar generalmente, probablemente, lesiones en vejiga o lesiones de la uretra. ¿Ah? Estas lesiones no van a comprometer las de cierre del anillo, la vida del paciente, pero sí van a tener lesiones en la vejiga o en la uretra. Entonces, para pasar las lesiones por cierre del anillo, tenemos una fracturación, una lesión del sistema genito bajo, vejiga y uretra, y rara vez puede comprometer la vida del paciente. Este tipo de lesiones, si bien no son inestables, por ahí no requieren un trauma y hacer algún tipo de cirugía inicial, siempre hay que tenerlas en cuenta y buscar las lesiones asociadas. Hay otro tipo de lesiones que se llaman las lesiones por apertura del anillo, donde vemos en estos pacientes lo que vemos es un aumento de la sínfisis pubiana, que está definido por un aumento mayor a 2,5 centímetros, una luxación sacroiliaca derecha, ruptura del ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso, como vemos en la imagen. Esto provoca una apertura de la pelvis, generalmente y por eso se llama el libro abierto, y a veces lo que pasa cuando se produce una luxación sacroiliaca importante puede ascender o descender. Estas lesiones sí son y sí comprometen en riesgo la vida del paciente, ya que pueden haber unas lesiones en la parte venosa posterior o unas lesiones arteriales. Acá tenemos otro ejemplo en las imágenes, donde vemos un ascenso de la hemipelvis derecha, que esto puede perjudicar o comprometer más la vida del paciente. Entonces, para repasar, las lesiones por apertura del anillo pélvico, tenemos que ver que hay una diastasis pubiana, una ruptura del complejo ligamentario posterior con un desgarro del plexo venoso posterior pélvico. Hay que tener en cuenta que en las pelvis de libro abierto, entre un 80 a un 90% la lesión es venosa. Esto nos permite dar un poquito de más tiempo para poder estabilizar al paciente y poder llevarlo a un quirófano. Hay a veces entre un 10 a un 15% que la hemorragia es de causa arterial a causa de lesión de las arterias ilíacas internas que llevan un sangrado masivo y esto nos da menos tiempo para poder actuar. Dentro de la pelvis tenemos que tener en cuenta que no es solamente la parte ósea lo importante, sino que dentro de la pelvis, la endopelvis, tenemos blandos importantes, como por ejemplo la parte
o la vejiga, tenemos que ser el paciente traumatizado. Ingresa a la guardia una vez que está un poquito más estable, con ese manejo inicial que va haciendo el paciente, un tacto rectal y un tacto tanto rectal para ver si hay una exposición de la pelvis en esta zona. Una fractura expuesta, por ejemplo, de una tibia, vemos la lesión cutánea, es mucho más fácil de identificar, pero no tiene siempre una exposición en la zona cutánea, sino a veces la exposición es para la zona recto o para la zona de vagina. Entonces es muy importante el tacto rectal y tacto vaginal. Diagnosticar bien una fractura de pelvis expuesta nos va a permitir saber el pronóstico del paciente. Uno que más o menos, según los estudios, entre un 50 y 70% de mortalidad con una fractura expuesta. Acá tenemos los diferentes ejemplos. Por ejemplo, este paciente tuvo una exposición en la zona de la... Este paciente tuvo una exposición en la zona de la recta. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer un manejo de estos pacientes. El manejo ideal sería hacer una estabilización mecánica, como por ejemplo con estas vendas o cinchas, de contracción longitudinal. Esto por acá en los hospitales no contamos con Mendoza con este tipo de tratamiento, pero sí hay que hacer una buena reposición de líquidos en todos los pacientes politraumatizados. Recordar que esto se puede hacer con 2 Avocat 14 y una reposición de líquidos importante. Otra forma de estabilizar al paciente es con unas cinchas de abdomen o fajas abdominales, que generalmente las guardias no las y contamos, por ejemplo, con este mecanismo para estabilización. Este mecanismo consiste en pasar una sábana por debajo del paciente entre dos personas, una tracción hacia un lado, la otra persona pues posterior tracciona hacia el otro lado, haciendo principal énfasis en las zonas cánteres, y después se fija con 4 piezas Kotcher. Ahí vamos a dar un ejemplo. En la foto número 1, pasamos la sábana por debajo del paciente. La foto número 2, uno tira para un lado, en la foto número 3 tira para el otro lado, dejándolo bien justa, y posterior se colocan las 4 Kocher. ¿Cuál es la idea de por qué colocar Kocher y no hacer nudos? La idea es que los nudos se van aflojando, se pueden aflojar y vuelven a generar como un mecanismo de lesión del paciente. Entonces se recomienda siempre hacerlo con piezas Kocher. Tener en cuenta que es muy importante esto en el manejo inicial del paciente, ya que este cinchado de la pelvis nos da estabilidad o nos da estabilidad para poder reponer al paciente, mejorarlo y poder llevarlo al quirófano. Muchas veces nosotros en el quirófano no sacamos esta cincha, sino que le hacemos un agujero en la zona de las crestilíacas y colocamos el tutor, armamos todo el tutor externo y recién ahí sacamos esta cincha. Hay que tener en cuenta que generalmente los pacientes, si no están en condiciones de ingresar a un quirófano, se pueden dejar hasta 6 horas o 4 o 6 horas con esta cincha. Entonces, si bien no es el tratamiento inicial ideal, el tratamiento inicial ideal es colocar un fijador externo o un tutor externo, esto nos permite por lo menos estabilizar al paciente, salvarle la vida en forma aguda y posteriormente las 4 o 6 horas colocarle el tutor externo una vez que esté un poquito más estable. Con respecto a la inmovilización quirúrgica que hacemos nosotros, generalmente se le puede hacer un tutor en las zonas de las crestas ilíacas, con diferentes shan y barras para darle cierre del anillo, o se le puede colocar un tutor externo con los shan directamente en la zona del acetábulo, llamado tutor supraacetabular. Este es un ejemplo de tutor externo colocado, como es la imagen clínica del paciente, la imagen en la radiografía, donde vemos el tutor externo colocado en las crestas ilíacas, y posteriormente, en un segundo tiempo, una vez que haya pasado el primer trauma, estamos hablando de 7-10 días generalmente, cuando el paciente ya está mejor, se le hace una osteosíntesis definitiva con un tornillo canulado y unas placas de 3,5, 4,5 adelante. Yo recomiendo siempre preparar la visualización de una radiografía de pelvis, establecer una línea que va por la zona de la columna lumbar y una línea imaginaria que va por la zona supraacetabular. Esto nos va a dividir la pelvis en 4 cuadrantes y vamos a poder comparar cada cuadrante de un lado con el otro, nos va a llamar la atención las lesiones que tiene. Obviamente una lesión en libro abierto es mucho más fácil de diagnosticar que unas lesiones por ahí que pasan desapercibidas. Bueno, eso ahí terminamos la parte de pelvis. Ahora vamos a seguir con otro tipo de lesiones. Vamos a hemorragia arterial.
Siempre que hablamos de hemorragia arterial mayor, estamos hablando de vasos importantes del cuerpo que ante alguna lesión pueden llegar a ocasionar la muerte del paciente. Por ejemplo, femoral. Hay dos tipos de que podemos presentar: heridas penetrantes o heridas contusas. Las heridas penetrantes, por ejemplo, una herida de arma blanca que hace una lesión de una arterial, nos vamos a dar cuenta fácilmente. Que nos vamos a dar cuenta es porque tiene un sangrado externo que generalmente es pulsátil, lo vamos a ver a simple vista. A eso le sumamos un signo de isquemia distal, como por ejemplo la disminución del relleno capilar, pulsos periféricos no palpables, saturación, oximetría que no toma. Entonces, ante esto lo que vamos a hacer es una compresión directa de la herida con un bien oclusivo, bien, y para limitar este sangrado externo. Esto después no lo libera, provoca radicales libres. Otro tipo de heridas son las heridas contusas, que en estos casos no, son más de difícil diagnóstico. Vamos a ver una lesión interna de la arteria, por ejemplo, en este caso es una luxación de rodilla, donde puede llegar a haber una lesión de una arteria poplitea, y en este caso lo que vamos a ver no es un sangrado externo, sino un sangrado, por decir de forma interno, donde vamos a ver un hematoma que se va expandiendo sobre las partes blandas. Los signos de isquemia distal, que recién los nombramos recién, lo vamos a también tener en ese paciente, y lo que puede pasar es que va aumentando o va acumulando volemias, y esto va colocando al paciente en forma inestable hasta que lo puede eh, hacer mortal esto, ¿no es cierto? Siempre se recomienda las hemorragias arteriales que las trate un cirujano vascular junto con el traumatólogo. Por último, de las lesiones que ponen en peligro la vida, vamos a hablar de un síndrome de la síndrome de aplastamiento. Son difíciles estos casos, generalmente son derrumbes o cosas así. Lo que provoca es que un aplastamiento sobre miembros inferiores o miembros superiores prolongado, que lleva a que se produzca una alteración de la perfusión de los miembros inferiores, una rhabdomiólisis. Esta rhabdomiólisis o sea, esta lesión muscular libera productos nocivos como la mioglobina. Esta mioglobina afecta directamente el riñón, los túbulos renales, y provoca una insuficiencia renal. Obviamente en el agudo no se puede mucho reponer líquidos, como siempre en todo paciente politraumatizado. Si hay una forma que tenga bicarbonato de sodio, alcalizar la orina, y esto va a disminuir un poco la mioglobina que afecta a la parte renal. Obviamente, como dije, este síndrome de aplastamiento no es tan frecuente y es más común cuando hay derrumbes y cosas así por tiempo prolongado. Acá terminamos en lesiones que ponen en peligro la vida. Ahora vamos a hablar de lesiones que ponen en peligro la extremidad o el miembro superior o miembro inferior. Dentro de estas lesiones tenemos tres tipos: fracturas o luxaciones expuestas, entre su caso máximo la amputación traumática; lesiones vasculares no mayores, sino de arterias más distales; y el síndrome compartimental. Vamos a decir dos cositas de las fracturas o luxaciones expuestas. Lo que tenemos que tener en claro que se produce un trauma. Este trauma lleva a que el hueso se comunique en forma con el ambiente externo por una lesión cutánea. Eh, Nosotros acá una clasificación que se llama de Gustilo, que es una clasificación antigua, pero nos permite determinar la gravedad de la exposición. Esto va a causar lesiones variables en la piel, en los músculos alrededor, y obviamente toda herida que se comunica con la forma externa, el hueso que se comunica con forma externa, lleva a una contaminación. La contaminación nos va a llevar a un mayor riesgo de infección. Cuanto mayor es la exposición del paciente, mayor es la lesión que tiene, más riesgo de infección tenemos. Por ejemplo, un Agustilo 1, donde hay una herida puntiforme, una exposición puntiforme, el riesgo de infección es mucho mayor a un Agustilo 3A o 3B, donde hay un defecto de cobertura importante, donde vamos a dejar el hueso o el músculo expuesto. Entonces esto nos va a llevar a una mayor infección. Si hay infección, sí o sí se altera la consolidación de la fractura, y generalmente cuando hay fracturas expuestas más graves, el hueso se hace conminuto o hay pérdida de stock óseo, y esto también nos va a alterar la consolidación de la fractura. Y obviamente cuanto más tarde o más complique la consolidación, mayor va a ser la alteración de la función que va a quedar en dicho miembro. Nosotros como traumatólogos siempre recomendamos documentar todas las heridas y las circunstancias que se produjo el hecho. Esto es debido a que la mayoría de los hay muchos juicios alrededor de esto, entonces esto nos obliga a tener muy bien en claro y bien documentados en una historia clínica cuál es la herida y cuáles fueron las circunstancias.
No es lo mismo una fractura expuesta por un golpe directo, una fractura expuesta por un accidente o una fractura expuesta por una herida de arma de fuego. Con respecto a las fracturas expuestas, nosotros llegamos y vemos la fractura expuesta, lo que hay que hacer es una inmovilización, ya sea con una férula, una tracción longitudinal, intentando alinear la fractura. Obviamente que en el agudo, cuando llegamos en la ambulancia, no vamos a intentar la reducción, una limpieza de la herida, pero sí lo que vamos a hacer es una tracción y colocarle una inmovilización. Generalmente hay férulas neumáticas o férulas, pero de alguna forma hay que movilizarlo y traslado inmediato. ¿Ah? Entonces, respecto al manejo, se coloca un apósito o una compresa estéril en la zona de disposición, no se la toca, solamente se coloca la compresa, se puede colocar un vendaje si hay mucho sangrado, un vendaje oclusivo y nada más que eso. ¿Ah? Alineación e inmovilización adecuada y un traslado. Una vez que llega al hospital, el traumatólogo se encargará de hacer el correcto debridamiento quirúrgico y hacer una estabilización de fractura, por ejemplo, con un tutor externo, con un yeso, o eso ya se definirá en quirófano. Siempre recomendamos la profilaxis antitetánica, lo antes posible, ya en la parte hospitalaria, y el antibiótico que nosotros dejamos, una cefazolina, tanto en el intraoperatorio y en el postoperatorio. Muchas veces pasa que hay a veces que hay fracturas expuestas, por ejemplo, en la zona del sur, General Alvear, Humalargüe, esos pacientes nos tienen que trasladar hasta Mendoza, demora varias horas en llegar y viene con una fractura expuesta de más de 10 horas de evolución. Entonces nosotros recomendamos colocar, y está demostrado, un antibiótico en las primeras 30 minutos a una hora para empezar a hacer efecto. Este antibiótico nos va a disminuir riesgo de infección. Recordemos que más de 6 horas de una fractura expuesta, ya ese paciente tiene un riesgo de infección alto. Hay un límite de fracturas expuestas que son las amputaciones traumáticas. Es la forma más severa de la misma, donde hay un gran daño de partes blandas y esto por lo que uno define que se tiene que realizar la amputación. Generalmente este gran daño de partes blandas va asociado a unas lesiones arteriales y unas fracturas expuestas complejas, ¿me entiendes? Unas fracturas complejas óseas. Entonces acá mucha gente nos trae, muchas veces los miembros con heladeritas o para congelados como para que lo vamos, y es muy difícil hacer un reimplante de la herida. Usamos un cirujano para volver a hacer la conexión vascular, que es la parte más difícil, y dos, que la herida tiene que ser una herida limpia, con bordes regulares y bien distales, que es muy difícil en un paciente politraumatizado, donde uno lo está resucitando, está haciendo cirugía abdominal de urgencia, y uno no se, por ahí en ese caso no se va a volver, o no se va a poner a hacer una reinserción o reimplante del miembro, ya que está en riesgo la vida del paciente. Entonces estos pacientes politraumatizados no son candidatos a hacer un reimplante y es muy difícil hacerlo. Pasamos a otro tema, lesiones que ponen en peligro la extremidad, las lesiones vasculares, como dije, no las de vasos importantes, vasos mayores. Con respecto a estas lesiones vasculares, obviamente hay heridas, lo mismo, penetrantes y contusas. Tenemos que ser muy importantes en el diagnóstico y tenemos que tener un alto índice de sospecha. Siempre hay que hacer un cuidadoso examen físico y hay que ver los signos de isquemia distal nuevamente. Palpar pulsos, ver que mueva el miembro, que mueva los dedos, oximetría de pulso y relleno capilar. Muchas veces pasa que tenemos una fractura, por ejemplo, una fractura de tibia, que por la misma fractura hace que el hueso cisalle la arteria, no nos damos cuenta porque es un trauma cerrado, se fractura la tibia, no nos damos cuenta, pero como no palpamos pulso, ahí llamamos la sospecha y ahí es donde tenemos que empezar a estudiar al paciente. ¿Qué estudios tenemos que hacer? Obviamente el examen físico, que ya lo expliqué, un ecodoppler que puede haber en la guardia o no, dependiendo qué médico está. El índice tobillo-brazo muy poco utilizado en la urgencia, pero es un método que describe. La arteriografía, que esto cuando nos genera una sospecha y queremos diagnosticarla bien, se puede hacer una arteriografía o si no, una angiotac. Y bueno, si nos genera sospecha y hacemos el diagnóstico, sí o sí hay que hacer una exploración quirúrgica para hacer una anastomosis o algún tipo de solución arterial. Otra lesión que ponen en peligro la extremidad es el síndrome compartimental. Generalmente en traumas cerrados, por ejemplo, generalmente en la zona de la pierna. Nos damos cuenta por esto porque el paciente tiene un dolor más del normal o mayor a lo esperado por su dicha fractura. Uno quiere hacer movimientos pasivos, por ejemplo, que mueva los dedos, un dolor mayor todavía.
Entonces eso nos llama la atención, decidimos palpar el miembro y nos damos cuenta que tiene un edema importante, un edema a tensión. Se dice que hay un síndrome compartimental cuando hay una presión mayor a 30 milímetros de mercurio, pero obviamente en la guardia no contamos dicho mecanismo para poder medirlo, entonces uno de las sospechas es clínica. A veces dicen, bueno, pero mira, tiene el pulso normal o el relleno capilar está conservado, pero tenemos que tener en cuenta que recién esto se afecta a las 4 o 6 horas de producido el síndrome compartimental. Entonces esto no es algo patognomónico que tengamos pulso de relleno capilar conservado. También hay que tener en cuenta las parestesis y la pérdida de la sensibilidad, que también las vemos un poquito más allá. Entonces, en el agudo, en el momento que uno sospecha un síndrome compartimental, tenemos que darnos cuenta por el edema a la palpación y el dolor mayor a lo esperado. Si nosotros tenemos esta parte clínica y nos genera la duda, siempre es recomendable hacer una fasciotomía a que se te pase el tiempo y tengamos en peligro el miembro afectado. Los síndromes compartimentales, esto puede ser por causa externa o interna. Causa interna es, como dije, por ejemplo, una fractura de tibia, y causa externa, por ejemplo, un vendaje ajustado o un yeso ajustado o alguna férula que está comprimiendo el miembro. Si es una causa externa, hay que liberarlo. Y si es una causa interna, lo que hay que hacer es una fasciotomía de urgencia. Es un procedimiento bastante sencillo para el traumatólogo, pero que salva a los miembros y es muy importante tenerlos en cuenta posterior a un traumatizado. Por último, lesiones que ponen en peligro la función. Acá las vamos a nombrar más que todo. Lesiones neurológicas, fracturas, lesiones ligamentarias, contusiones y laceraciones. Yo siempre recomiendo que ante un paciente traumatizado por un trauma musculoesquelético, realizar un movimiento de las articulaciones bien distales. Por ejemplo, si es miembro superior, decirle que tenemos una fractura de antebrazo, por ejemplo, decirle que mueva los dedos, ver la sensibilidad y palpar. Con eso nos aseguramos que no tenga lesiones vasculares, que no tenga lesiones neurológicas, entonces solo nos enfocamos en la parte de la fractura de antebrazo. Si es en la pierna, decirle que mueva los dedos de los pies, que mueva el tobillo, por ejemplo, en un caso de una fractura de tibia, y ver la sensibilidad. Esto nos va a permitir determinar la mayoría de los diagnósticos y nos va a permitir llamar la atención. ¿Ah? Siempre es importante en toda historia clínica, más que todo en un paciente politraumatizado, hacer una buena historia clínica y escribir bien las lesiones que se tienen, ya que si por algún motivo no identificamos una lesión nerviosa de entrada y la tenemos posterior a una cirugía, eso nos va a complicar mucho y hoy por día con la cantidad de juicios que hay siempre se recomienda realizar una buena historia clínica. Vamos a decir 2 o 3 cositas de principio de inmovilización de fracturas en caso de que estén en la ambulancia o en un partido de fútbol. Siempre, como dijimos recién, una evaluación neurovascular, que es lo que le expliqué de mover las zonas distales, apósitos y heridas expuestas, acolchar las prominencias óseas, alinear el miembro, no forzando, sino haciendo una leve tracción e inmovilización. ¿Qué se inmoviliza? Se moviliza articulación proximal y articulación distal. Y vamos a dar unos ejemplos de húmero y antebrazo y fémur y pierna. Muchas veces esto es lo que se vende en el mercado en Estados Unidos, cosas así. No vamos a tener este tipo de férula nosotros en la ambulancia, pero sí vamos a tener una férula rígida que nos va a permitir inmovilizar el miembro superior y el miembro inferior. En caso de que esté angulada la fractura, siempre se recomienda que con la tracción se va a corregir la angulación, porque muchas veces pasa que la fractura no fue expuesta, pero al no corregir la angulación, el hueso queda especulado hacia la zona de la piel y se produce la exposición posterior cuando va haciendo el traslado. Por ejemplo, esta fractura de húmero, donde si hacemos una pequeña tracción del miembro, hacemos una inmovilización, por ejemplo, con una venda Cambridge, haciendo un cabestrillo o con un cinturón, y podemos inmovilizar el miembro y hacer un traslado para que sea atendido en el hospital. En el antebrazo, lo que podemos llegar a hacer es colocar una férula, obviamente no vamos a tener un cabestrillo de esto en la ambulancia, pero si hacemos un cabestrillo con una venda o una férula neumática, trasladarlo con inmovilización de la muñeca y del codo y trasladarlo lo antes posible al hospital. Fracturas de fémur, vamos a trasladar varias porque generalmente es muy común la caída de las personas mayores o los ancianos. Entonces la inmovilización se debe hacer con los ambos miembros inferiores sostenidos unos con el otro con algo entre medio. Pierna, esta es la más común que vamos a ver, una fractura de tibia, lo que vamos a hacer es una inmovilización con la férula, con una férula en la zona que movilice la zona de la rodilla y la zona del tobillo. Como conclusión, y conclusiones de la charla, son reconocer las lesiones musculoesqueléticas en el paciente con lesiones múltiples, identificar las lesiones que ponen en peligro tanto la vida, la extremidad y la función,
y dar un pantallazo, que es lo que dimos, de un manejo inicial de las lesiones musculoesqueléticas. Bueno, muchísimas gracias.